Bienvenidos a este espacio de charlas de impacto. Hoy tenemos una entrevistada de lujo, tenemos a una persona que tiene mucho tiempo viviendo en México, ya es casi una mexicana, creo que ya es mexicana, ella es originaria de Argentina, pero ya tiene muchos años viviendo en México, específicamente en el estado de Chiapas. Y como ustedes saben, aquí en Impacto siempre estamos buscando historias que nos edifiquen y que también podamos de una u otra forma sacar algún tipo de provecho de esa información. Y espero que en esta ocasión sea al contrario, que ellos saquen provecho de nosotros y de la información que les voy a compartir, justamente entrando esta semana del Día de las Madres, que se festeja en México el 10 de mayo, pero aquí en Estados Unidos el 12 de mayo. Y qué mejor que hablar con una mujer que además de sí, ser madre, también se ha convertido en madre de muchas otras mujeres de una u otra forma, que en su momento más difícil de vulnerabilidad, que es de una mujer estar embarazada, sobre todo cuando tienen complicaciones, han tenido la bendición de llegar a este hogar comunitario. Bienvenida, Sandra Lorea. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias, gracias por este espacio, gracias por el honor de ser la entrevista del Día de las Madres, así que muchas gracias. Tengo en el fondo huellitas de los bebés que nacen en hogar comunitario, algunos son bebés de muchos años, ha habido ahí como un montón de bebés, estoy dentro de hogar comunitario en la sala de partos. Hogar Comunitario surge hacia finales del año 95 a raíz de una situación muy compleja, alarmante y muy dolorosa en la ciudad. Bebés recién nacidos, abandonados, encontrados en la vía pública, y doña María de la Luz Ruiz García, la hermana de Monseñor Samuel Ruiz García, el mediador entre gobierno y comunidades zapatistas, allá por el año 94. Bien, su hermana se ocupa de esta situación con una pregunta que nos acompaña hasta el día de hoy. ¿Qué nos pasa como sociedad que las mujeres tienen que parir en esas condiciones? Esa pregunta, lejos de juzgar a una mujer que pare y que abandona al producto, eh, más bien era qué le está pasando a esa mujer y qué condiciones tiene esa mujer que se ve obligada de hacer esto. Así empezó Hogar Comunitario, cuidando a estos bebés, a los que sobrevivieron, algunos no lograron sobrevivir, buscando una familia y sobre todo buscando dentro de las instancias de gobierno cuáles eran aquellas que se ocupaban de proteger a los bebés, a los infantes, a los menores de edad y a las mujeres. Y nos encontramos con que había algunas leyes de más de 100 años totalmente inapropiadas para el contexto de ese momento y con personas que no tenían la menor idea qué hacer sobre la materia de su trabajo. Entonces, empezamos a buscar, empezamos a aprender, empezamos a leer y a relacionarnos con un montón de otras personas. Doña Lucha, Doña María de la Luz, como le decimos, como le decíamos, que ya murió, fue como la punta de lanza, ¿sí? Abriendo camino y relacionándose y negociando con las instancias de gobierno. Bien, para hacerlo corto, hasta el año 2003 logramos que en Chiapas se modificara la ley de protección de menores, se modernizara todos los artículos relacionados con la adopción de los menores y se creara un consejo técnico de adopciones interdisciplinario dependiente de diferentes instancias del gobierno para darle solución a esto. Y sobre todo, que se reconociera el derecho de una mujer a dar en adopción a su bebé, dando las razones de por qué no puede asumir la maternidad, ¿sí? Y esto fue súper importante para nosotras porque veíamos que esa manera de parir en esas condiciones era como una especie de aborto. Entonces, no interrumpían el embarazo en el primer trimestre por un profundo temor a una manipulación en el cuerpo y a un desconocimiento de lo que esto implica. Y por otro lado, a una conciencia de no voy a matar,
¿sí? Y no quiero lanzar una polémica sobre esto. Entonces, eso fue para nosotros súper importante porque la interrupción del embarazo hace que la mujer solamente vea el problema en el embarazo. Y el embarazo era un efecto de todo un problema mucho más profundo, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta de que estábamos tocando la punta del iceberg y que abajo había todo un sustrato de mucha violencia normalizada por las mujeres y que no tenían otra alternativa, no la tienen hasta que logran separarse de esa manera de relacionarse. Las mujeres indígenas en su gran mayoría, rurales, incluso en la ciudad, en condición de pobreza extrema, están para servir a otros, viven la vida de otros. Entonces, cuando toman cualquier decisión, sea acertada o no, son mal vistas. Y el rechazo pesa sobremanera para ellas, pesa para todo mundo, ¿sí? A nadie nos gusta que nos rechacen, y mucho más para ellas, es una cuestión de vida o muerte. Entonces, terminan haciendo lo que los demás les piden, terminan haciendo, cuidando y viviendo la vida de otra gente. Bien sea con la familia, bien sea con el marido y su nueva familia, o bien sea en los lugares de trabajo. Muchas mujeres nos dimos en esto, ¿de dónde vienen estas mujeres? ¿Qué es lo que pasa? En aquel momento eran jovencitas, jovencitas, muy jovencitas, de menos de 18 años, que venían a la ciudad en busca de mejores condiciones. Las mujeres indígenas, la mayoría no tiene derecho a la tierra, y el único derecho que tiene es a casarse y muy probablemente con alguien que ellas no eligieron y que eligió su familia, etcétera. Entonces, estamos hablando de toda una cadena de violencia que se reproduce de generación en generación. Cuando toman una decisión de me voy a la ciudad a trabajar porque quiero seguir estudiando o porque sencillamente no quiero esto y quiero otra oportunidad, bueno, eran mal vistas y eran como condenadas a que no puedes regresar aquí con hijo y sin marido. Y tampoco puedes regresar con marido sin haber pedido permiso primero. Entonces, los embarazos se producían en un 90% por abusos sexuales, trabajaban en casas de familia, trabajan actualmente en casas de familia en San Cristóbal y eran objeto de iniciación sexual de los varones jóvenes, eran objeto sexual de los adultos jóvenes y ante un embarazo, pues la patrona, la mujer, la dueña de la casa, las echaba a la calle por un abuso de confianza. Entonces todo el peso de la culpa y del dolor cargaba esa mujer. Entonces, una manera de tapar todos estos errores, este cúmulo de errores que se vivían con mucha culpa y como yo cometí el error. Si en ningún momento pienso de que alguien abusó de mi cuerpo, toma mi cuerpo sin mi consentimiento, yo sí, entonces frente a eso, pues parían como podían y abandonaban el bebé. Algunas con la posibilidad de dejarlos en algún lugar de manera de que el bebé sobreviviera, otras definitivamente no. Frente a eso, estamos hablando 95, 96, 97, simultáneo al trabajo que hacíamos de entregar en adopción siguiendo todos los parámetros legales y judiciales necesarios, como remando contracorriente contra las mismas instituciones ocupadas de esto, eh, digamos, dándole solución práctica, inmediata a esos bebés, también estuvimos en un análisis de localizar a las mujeres para justamente evitar que llegaran a este punto, ¿sí? En primer lugar, por eso es que trabajamos con mujeres en situación de violencia y nos hemos especializado en la atención al embarazo y llevar a la mujer, acompañar a la mujer hacia un parto digno, y en medio de ese proceso, la mujer va aprendiendo a tomar decisiones por sí misma, sin culpa, tomando la responsabilidad y abrazando los errores como el material, el insumo más importante para su crecimiento y para el diseño de su propio desarrollo. Entonces, toda esta metodología se fue desarrollando con las mujeres. Una visión de Doña Lucha fue que las mismas mujeres tienen que continuar con esta labor, ¿sí? Al principio, una vez me acuerdo, en la cocina del obispado, yo andaba como ratón loco viendo de dónde sacamos dinero, de que ahora hay que ir a la capital, a Tuxtla,
para hablar con no sé quién, y cada vez que yo pensaba en hablar con instancias del gobierno, sentía una punzada de mi lado derecho, donde tengo el hígado. Entonces me mira y doña Lucha sentadita ahí en la cocina y hablábamos, me toma del brazo y me dice, Sandra, Sandra, esto no va a acabar luego. Las mujeres son las que tienen que continuar con esto. Fue muy fuerte para mí eso, fue así como un bálsamo, me relajé, dije, perfecto, vamos a lo que toca ahora y luego veremos cómo sigue, ¿sí? Y así fue como se fueron sumando personas al proyecto y se fueron sumando las mujeres al proyecto. La primera que invitó doña Lucha fue María Hernández, una mujer que vino con un embarazo no planeado, viviendo en una situación de angustia profunda, queriendo terminar su carrera de enfermería, de técnico en enfermería, soñaba con poder trabajar en un hospital y poder hacer su carrera de enfermera, y pácatelas, que viene y que vive un embarazo no planeado, toda la carga de culpa, el mundo se le vino abajo. Y doña Lucha, o sea, acompañamos todo su proceso, y doña Lucha la vio y le dijo, ¿te gustaría participar? O sea, necesitamos apoyo en el área de acompañamiento, en el atención primaria. Y ella dijo, sí. O sea, ahora con hijo no voy a poder entrar a ningún hospital ni postular para ningún puesto en hospital. Entonces dijo sí, como una manera temporal. Y muchos años después, en algún momento, Mari dijo, yo no vi lo que doña Lucha vio en mí en ese momento. Yo lo pude aprender hasta mucho tiempo después, ¿sí? Entonces Mari se siguió formando, se convirtió en la partera, acompañante de muchas mujeres. Ella es la responsable de todo esto, ¿sí? Y además es parte del consejo directivo de Hogar Comunitario y nuestra representante legal. Entonces, como ella, aparecieron otras Maris, aparecieron Lucía, apareció Lupita, aparecieron muchísimas otras mujeres que con el paso del tiempo fueron sanándose y fueron encontrándole el modo para poder ser acompañantes de otras mujeres. Todavía a mí es la parte que más me gusta del trabajo, que es facilitar talleres, diseñar los talleres para el desarrollo de las mujeres. Y cuando yo doy un taller, lo está dando doña Sandra, y les entra por un oído y les sale por el otro. Cuando Mari, o la otra Mari, o Lupita, dan los talleres, diciendo las mismas palabras que he dicho yo, tiene un impacto tan importante, es tan inspirador el hecho de que ellas hablan y siempre en los talleres, de alguna u otra manera, están trayendo a colación su propia historia. Entonces, eh, aquello que para mí fue un bálsamo y que yo no entendí en ese momento, se convirtió en la médula de Hogar Comunitario. Buscamos que la mujer aprenda la importancia del autocuidado. Por ahí yo pienso en esa palabra, digo, ¿qué haría, en qué pensaría yo si escucho esa palabra? Y pienso en ir al dentista, peinarme de vez en cuando, cuidarme de las arrugas, como mecanismos de autocuidado, ir al gimnasio de vez en cuando, no sé, ¿no? Este, no comer de más, o yo qué sé, autocuidado, ¿sí? En el caso de hogar comunitario, no hemos encontrado otra palabra, ¿eh? Que tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con el amor y el respeto a la vida, a mi vida y a la vida de todos. Y esto es lo más próximo, que es el hijo, la hija, los hijos, la familia ampliada, la sociedad, y en esto se hace como todo un campo muy próspero en el sentido de si me cuido yo, o sea, el eslogan que no sé si en Estados Unidos lo hubo durante la pandemia, si me cuido yo, nos cuidamos todos, ¿sí? Eso es, o sea, ya no tengo una vida para cuidar a otros, a pesar mío, sino que tengo una vida en la que yo aprecio mi vida, la cuido y naturalmente voy a cuidar a otros, ¿sí? Porque finalmente es parte de nuestro instinto como mujeres, ¿sí? Cuidamos a otros, cuidamos el hogar, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra casa, hablamos de mi hogar, ¿sí? Como una hoguera, como el fuego, las mujeres eran las que cuidaban el fuego, y todo sucedía en torno a eso, ¿no? Entonces,
Bueno, eso es un poco lo que es hogar comunitario, y como una síntesis del pasado a ahora. Trabajamos con más o menos un promedio de 200, 250, a veces más, a veces un poquito menos, de mujeres al año. Muchas pasan por atención primaria, que es el cuidado emocional inmediato, mujeres que están en situación de violencia. Hay una pandemia que es muy marcada en Chiapas y en muchos otros lugares del mundo, de personas que viven en estados de ansiedad crónico y no saben qué hacer frente a eso. Y son producto de no tener educación emocional, no poder gestionar las emociones y no entender cuáles son como esas necesidades básicas que tenemos, que son las que nos dan paz mental y sobre las que vamos fluyendo y consiguiéndolas. Generalmente pensamos en necesidades en términos materiales, ¿sí? Si yo tuviera dinero, me sentiría diferente. Si yo tuviera una casa o ciertas cosas, y algunas piensan en comida todos los días, mi vida sería diferente. Y más bien eso es como el resultado de haber resuelto otro tipo de cosas, ¿no? Porque las mujeres, doña Lucha decía, las mujeres tienen un capital enorme de conocimiento y de sabiduría, que es lo que hay que sacar, ¿sí? Entonces trabajamos con mujeres indígenas mayas que tienen un bagaje cultural tan importante. Y ese es el punto de sanación. Y ese es otro aspecto de hogar comunitario, que es un programa de desarrollo de habilidades para el autoempleo y también de sanación profunda. Entonces, este programa toma esta sabiduría y este conocimiento ancestral que son los telares tradicionales mayas para recuperar aquello que está en el ser de cada mujer y ir diseñando su propio desarrollo, diseñando su propia, eh, ¿cómo decirlo? Cómo quiero vivir. Y en ese proceso gano dinero, ¿sí? La mayoría de las mujeres que migran a la ciudad dan por sentado que no saben hacer nada y se emplean en el servicio doméstico o de cuidados personales o en alguna fonda como lavatrastes. Viven explotación laboral, viven en condiciones bastante complicadas y están en riesgo de, en estos momentos, con todo el destape de la delincuencia organizada en Chiapas, están en altísimo riesgo de sufrir trata y de que sus hijos sean cooptados por la delincuencia. Entonces, el programa Trama, Trabajando el Arte Manual para el Autoempleo, es promover en las mujeres, o sea, tienes esa herramienta. Yo no tengo idea qué hacer con el telar de cintura, ni tampoco logro entender cómo lo logran, pero es algo absolutamente natural para ellas. Y bueno, de ahí viene todo un proceso de sanación y de fortalecimiento de sus conocimientos, o sea, recuperación de la autoconfianza a partir de todo esto que sé, se puede convertir en dinero y me puede dar mejores condiciones de vida. Y la otra parte que es como un eje transversal en todas las acciones que hacemos, en todas las acciones, es la identificación y la prevención de la violencia. A través de fomentar el autocuidado, bueno, también lo hacemos como un programa en específico. Tenemos actividades, un taller, por ejemplo, que es un taller se reúnen 10, 20, 30 mujeres cada mes, y es una intervención de autocuidado, ¿sí? Donde tenemos un momento para nosotras, reflexionamos sobre algunos temas, aprendemos algunas cosas y todo tiene que ver un poco aprender qué son las emociones, esto que estoy sintiendo, qué nombre tiene, cómo lo puedo gestionar, es algo que me inyectaron, es algo que surge de adentro, qué puedo hacer cuando me siento así para no reaccionar de manera negativa, para no estar siempre reaccionando, sino más bien siendo consciente de lo que estoy viviendo y decidiendo cómo quiero actuar frente a esto. Entonces, ese es un taller de prevención de violencia muy importante. Las mujeres vienen en paquete y por tanto vienen con los niños. Entonces, los niños hay que hacer algo con ellos porque si no se apropian de la casa y esto es tremendo. Así nos pasó los primeros años. Entonces, desde el año 2007
Llegó algo como diciendo, mira, acabo de llegar a la ciudad y me gustaría colaborar. Perfecto, ¿qué sabes hacer? Bueno, no tengo habilidad con los niños, genial, necesitamos ayuda para eso. Esta persona, eh, Mayola Flores, diseñó el programa del espacio infantil Las Orugas, que es un espacio de eh, cuidado de los niños, donde aprendemos sobre buenos tratos, aprendemos sobre derechos, aprendemos sobre qué son las emociones y qué es importante poder expresarlas, aprendemos a vivir con acuerdos y a cuidar entre todos el espacio y lo que tenemos a disposición. Y muchas veces se trabaja con los niños lo mismo que se está trabajando con las mamás. Entonces, hay como temas de conversación. Y cada tanto hay una invitación a que las mamás sean parte de un espacio de juego y le llamamos a eso encuentros mamás y niños, donde aplicamos la pedagogía de la ternura, que no sabíamos que existía hasta hace muy poco, que descubrí que un sacerdote jesuita mexicano desarrolló ese método, y es a partir de entender qué es la ternura y que soy capaz de dar y de recibir ternura. Es un espacio de sanación tremendo, muy profundo, donde las mujeres aprenden a abrazar a sus hijos y a recibir el abrazo, algo que no ha sucedido nunca en la mayoría de ellos, no saben cómo hacerlo y es absolutamente inspirador, porque muchas mujeres cierran las manos y abrazan al hijo así, ¿sí? Hasta que poco a poco se van soltando y van aprendiendo a hacer un abrazo completo, ¿sí? A muchas les da trabajo este primer acercamiento y de repente los niños están tan ávidos de un abrazo que llegan así con toda la velocidad y con toda la energía y las mamás hacen estas, ay, ay, no, ¿sí? Entonces, tiene mucho de abrazo, de caricias, de masajes y poco a poco van las mujeres permitiéndose entablar una relación completamente diferente a la que ya aprendieron y que eso es un atajo para la prevención de la violencia y para tener una relación desde el cuidado mutuo entre la mamá cuida a los hijos y los hijos también aprenden a cuidar a la mamá. Y los hijos son los que aprenden más rápido, entonces son los que van marcando el rumbo en ese sentido, ¿no? Y luego tenemos todo un trabajo muy grande desde después de la pandemia, cuando regresaron las clases, dos escuelas nos invitaron, escuelas secundarias, chicos de entre 13, 12 y 15 años, para literalmente hagan algo, porque no tenemos idea qué hacer con estos chicos. Vienen de 2 años de pandemia, están sueltos, han consumido un montón de cosas en las redes sociales y no sabemos cómo entrarle. Entonces, diseñamos un primer programa de autoconocimiento eh, en menos de 3 meses. La energía de los chicos en una escuela grande, en la secundaria técnica número 1 de aquí de San Cristóbal, que fue la primera escuela secundaria en San Cristóbal, eh, es una escuela de 1,500 chicos, entonces trabajamos solamente con los grupos de segundo grado y en 3 meses la energía de los chicos había cambiado rotundamente. Los maestros nos preguntaron cómo trabajan, digo, asómense, vengan, o sea, lo único que usamos es disciplina positiva, cómo le ayudamos al chico a que se haga responsable de lo que está haciendo, cómo ayudamos a que lo que ellos piden que haga un adulto para que ellos se porten bien. O sea, uno de ellos me decía, cuando hacíamos un ejercicio de cómo hacer acuerdos. Entonces, uno de ellos decían, bueno, que haya Te congelaste. sobre todo. Es que te habías congelado. Sí, dime. Me, Ya está. ¿Sí? ¿Ya estoy? ¿Ya Sí, estoy? sí, Ok, sí. ok. Bueno, sí, no sé dónde me quedé, Te sí, quedaste sí. cuando dijiste que este niño te dijo algo, Ajá, pero ella no ok, escuchó qué te dijo. ok, ok. Me dice, o sea, uno de los acuerdos que él proponía para los talleres es que haya más disciplina. Ah, Le pregunté cómo haríamos eso, sí, ¿sí? Que es parte del método de la disciplina claro, positiva. O sea, tienes que tomar responsabilidad y participar. somos un equipo. Entonces, él dijo, bueno, ustedes tienen que ser más duros en cuanto a la aplicación de la disciplina. Entonces, le dije, bueno, ¿qué sería ser más duro? Porque yo te pido que hagas algo, por ejemplo, que pongas atención y me escuches, y tú no me haces caso. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Y se quedó viéndome
y me dice, buen punto, profe, no tengo la menor idea. Bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna idea? Entonces otro dijo, el iluminado del salón. Sí. Tenemos que hacer caso, güey. O sea, es así de fácil. O sea, nos piden que hagan algo, lo tenemos que hacer. Y si no lo entendemos, tenemos que preguntar. Bueno, en muy poco tiempo cambió la energía de los chicos. No estoy diciendo de que resolvimos todo el lío que había de conductas y de agresiones entre ellos, pero todos los ejercicios que hacíamos, que eran puros juegos, que Avanzó. seguimos haciendo, avanzaron muchísimo. Y los profesores así como diciendo, no se vayan, por favor, no nos vayan a dejar. Entonces yo fui presentando propuestas a los programas, ¿sí? Y fuimos abordando, o sea, estaba hablando del ciclo desde el ciclo 21-22, 22-23 y ya vamos al siguiente ciclo que es 23-24. Vamos terminando el tercer ciclo de trabajo con esta escuela. Hemos trabajado con una generación completa y la escuela nos dice sí a todo, al punto de que le dije, bueno, sería importante que con los de tercero, que ya llevamos 3 años trabajando con ellos, podamos trabajar con los papás y hacer un taller de cierre. La directora me dijo, me encantaría, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, no voy a dar una charla a 750 papás. Es un taller y lo tenemos que hacer grupo por grupo, cuando mucho juntar 2 grupos. Bueno, toda esa historia es para decirte que hemos como en estos años hemos ido creciendo y siempre aplicando mucha creatividad de cómo poder seguir trabajando en la identificación y en la prevención de la violencia desde diferentes ámbitos. ¿Sí? Toda la parte de atención primaria no tiene llenadera, ¿sí? Cada una de esas mujeres tiene un impacto impresionante en su vida y se convierten poco a poco, conforme van sanando, en promotoras sociales, en promotoras del hogar comunitario. Entonces, te quiero contar la historia así cortitísima de Verónica. Verónica es una joven que vino en una situación horrible, vive en la zona, en una de las zonas marginales más tremendas que tenemos en la ciudad, muy cerca de aquí de hogar comunitario, con un ramillete de niños, 4 niños, viviendo violencia, en pobreza extrema, al punto de que creo que hoy no comemos y tal vez mañana tampoco. Ella se dedicaba a lavar ropa, llegó aquí, fue un dolor de cabeza, porque además nos dimos cuenta que tiene un leve retraso mental que nunca fue atendido, entonces todo eso se va magnificando. Eh, Trajo a su mamá en un momento porque quería que doña Mari, la Mari que te conté hace un ratito, mediara, porque su mamá no entendía que ella necesitaba una mamá. Y la mamá no le entendía eso. Y nos dimos con que la mamá también necesitaba una mamá y la mamá vivía violencia. Entonces era una cosa así que de no acabar nunca. Verónica es de las mujeres que más mujeres trae para la atención primaria, porque fui a lavar ropa, me pagaron y fui al mercado, me encontré con esta mujer, platiqué con ella y le dije, y como le dio miedo venir sola, la traje y la esperé a que tuviera la sesión de atención con doña Mari y me la llevo y la dejo donde, bueno, no logramos que la Vero se quede en un taller completo, pero ella es de las primeras promotoras que están salvando a otras mujeres en la medida en la que ella puede. Bueno, esto que San Se quedó, está congelado. bien. No termina ningún taller, pero sigue trayendo más gente. Sí, 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 sí. O sea, le invitamos. Tenemos el encuentro mensual, vente y trae todas las invitadas que quieras. Y nos llega, por supuesto. No, es que tuve que lavar ropa. No, es que justo, no, es que se me olvidó. No, es que, gracias. Entonces, pero es como, o sea, lo que quería ejemplificar con esto, digo, nos da muchísima ternura porque Claro. luego ella se va platicando con la mujer de su propia experiencia, ¿sí? Y eso también es enriquecedor para ellas, ¿no? Donde platican de su experiencia de sanación y eso hace que le dé confianza a la otra mujer, ¿no? De Y que quién sabe qué más a ella misma saber que ella para está ella misma. ayudando también a alguien Sí, más, ¿no? Entonces yo sí, te sí, escuchaba y tengo algunas preguntas. Una, por ejemplo, es, sí. bueno, cuántas mujeres, Ujú. dices que un promedio de 200 al año,
Entonces, Ujú. ¿tienen alguna idea de cuántas personas, cuántas mujeres han tocado? Porque además de esas mujeres, pues hay que multiplicarlo por todo su paquete, como dices, ¿no? Pero más o menos, Sí, ¿cuántas sí, sí, mujeres sí, han sí, sí, impactado sí. durante todos estos años? Uf, alguna vez me puse a hacer ese ejercicio, yo calculo que deben ser como 7 u 8 mil mujeres con las que hemos intervenido directamente, o sea, con las que hemos tenido algún tipo de acción de manera directa. Y de Y esas luego mujeres, o sea, eso, ahorita están, o sea, el hogar comunitario, ¿en qué consiste mm, en sí? Es un ok, lugar ok, donde pueden quedarse a dormir? ¿Es como un refugio? ok, 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 te tengo que contar la historia del nombre. Yachil Ancetic, no lo estoy pronunciando bien, pero Yachil Ancetic significa mujeres nuevas. Y nos llamamos también hogar comunitario. Somos un hogar comunitario porque las mujeres con las que trabajamos vienen de la zona rural, de la zona indígena y están desarraigadas de su medio social y cultural. Ujú, Entonces, nos constituimos en una comunidad de mujeres que funge como la familia temporal en un momento crítico, que las acuerpa, ¿sí? Y luego a la vida, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que nos llamamos hogar comunitario. En los primeros 15 años fue muy importante el trabajo de asistencia, incluyendo pasar un tiempo viviendo aquí, como si fuéramos una especie de refugio. Aunque somos una casa abierta, no hacemos el trabajo de refugio para mujeres que viven en situación de violencia extrema y tienen que estar ocultas. Aquí no, porque si vivían acá tenían que cruzar a comprar la tortilla o ayudar para ir al mercado y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pero ese servicio se fue agotando por sí mismo, ¿sí? Las mujeres dejaron de necesitar esto, el estigma sobre el embarazo no planeado, sobre el embarazo fuera del matrimonio, perdió peso y ya las mujeres no necesitan ocultarse, porque venían aquí, hacían un periodo de estancia, porque estaban escondiendo el embarazo, ¿sí? Entonces, ahora ese peso ya no lo tienen como lo tenían antes, alguna todavía sí, pero se quedan en las redes de apoyo. Y eso también ha sido parte de esta columna vertebral. Es más importante que te quedes en esa red de apoyo y vienes a los talleres y vienes a las consultas todas las veces que lo necesites y durante todo el tiempo que lo necesites. Y algunas tienen relación con nosotras desde hace años, como pueden, ¿sí? Pero cuando está arrastrando la cobija, como decía doña Lucha, viene con doña Mari y ya platica, llora y tiene un poco de calma y se va, ¿sí? Y queda pendiente de venir al siguiente taller y ya no llega, pero llega con una mujer en el medio, ¿sí? Entonces, cada una hace como puede esto y estamos como a disposición, eso es, ¿no? No hay otro servicio en la ciudad semejante, ¿sí? Hay instancias que cuidan a las mujeres que viven situaciones de violencia, donde tienen atención emocional, donde tienen acompañamiento jurídico, etcétera, y muchas veces hacemos un trabajo interdisciplinario con ellas. Pero con este modelo de aquí estoy, cuando lo necesites, no existe, ¿sí? Y también la manera en la que se hace esto de que las mismas usuarias son las que escuchan y son las que devuelven, ¿sí? De acuerdo a la propia experiencia, ¿no? Iban mostrando esos pequeños atajos. Somos el único modelo en ese sentido. Entonces, recibimos más. Todavía Sí, hay camas, o sea, todavía hay espacio, pero todavía. sí, 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 Ok. sí. Lo hemos ido achicando, por ejemplo, ahora uno de los cuartos, después de la pandemia, o durante la pandemia, en realidad 2020, lo convertimos en una bodega porque en 2020 tuvimos el año de la niña, se inundó la ciudad 3 veces y adivina quién eran las damnificadas de las inundaciones. Entonces hicimos todo un ejercicio de recoger víveres para las mujeres con mucho éxito y llenamos uno de los salones y necesitábamos un espacio a oscuras donde poder acumular comida para que no se echara a perder. Entonces, uno de los cuartos se convirtió en la despensa, en la bodega. Otro de los cuartos se acaba de convertir en una oficina porque también ampliamos los espacios. A raíz de la pandemia nos dimos cuenta de que no podíamos tener a 50 mujeres todas juntas, entonces hicimos otras remodelaciones para poder tener varios talleres simultáneos
Entonces, y al no usar ese espacio, entonces como que fuimos achicando, ¿no? Y ahora nos queda un espacio para recibir a 4 mujeres simultáneamente en caso de que fuera necesario. Y afortunadamente no es necesario, porque incluso las que están bajo cuidados prenatales se comunican con la partera, o sea, llegan a un punto de preparación tal, de apropiación de su propio cuerpo, que le van reportando a la partera lo que va sucediendo, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de que vengan y estén aquí a hacer todo el trabajo de parto, de que alguien esté revisándole y diciéndole estás en este momento. No, lo van haciendo ellas y ya es por teléfono y bueno, pues llegan al momento del parto, llegan en el momento en que la partera dice, ok, vamos, te espero allá, o la partera desde su casa y la mujer desde la suya, nos encontramos en hogar comunitario, a veces eso sucede en la madrugada, Sí. y atienden el parto aquí, se ¿Puedes quedan voltear las... tu cámara para que hace ratito veía, tu cámara la puedes voltear para que vean que esa es la sala de partos? Me decías que hay como una tina, ¿no? Vi hace Hay ratito. una tina y a ver si se ve, hay algunas, me da el reflejo, entonces no sé qué te estoy mostrando. Sí, sí, está muy bien. Ajá, Sí, perfecto. Sí, sí, hay sí. una pantalla, pues hay un montón de instrumentos que no sé de dónde salen, pero empiezan a sacarlos Ujú, en el momento del trabajo de parto, para que la mujer vaya encontrando la posición para poder parir. Eh, voy a repetir algo que dije al principio, son mujeres que siempre alguien ha decidido por ellas. ujú, Cuando llegan a hogar comunitario, no las consideramos víctimas, no permitimos que se victimicen y siempre estamos como buscándole la vuelta para que ella reconozca su propio poder. ujú, Esta es como la parte más importante de la metodología, que no, me encantaría si alguien la pudiera escribir porque yo no tengo idea cómo hacerlo. Eh, el poder lo tiene la mujer, siempre, incluso cuando toma la decisión de que otro decida por ella, ¿sí? Entonces, eso es sobre lo que insistimos, desde la atención primaria, desde la primera entrevista, o sea, quieres abortar, tienes 5 meses de embarazo. ¿Qué crees que va a pasar después? ¿Sí? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Sí? ¿Para qué hiciste eso? ¿Sí? ¿De qué manera esto va a sanar todo esto que me estás platicando? ¿Sí? Entonces, como ponerla en una posición de, ok, ahora no es que la señora me va a decir lo que a mí me va a pasar y lo que yo tengo que hacer, sino yo lo tengo que ir decidiendo. Hasta tú sabes lo que va a pasar durante el trabajo de parto, es importante que reconozcas tus emociones, es importante que reconozcas todos esos dolores que tienes y cuando estés en trabajo de parto, muy probablemente todo eso salga como un volcán si tú no has aprendido de ello y has logrado gestionarlo. Entonces, es impresionante la transformación. Estoy hablando de preparaciones al parto que no llevan más de 4 o 5 sesiones en talleres, además de las consultas personalizadas ya para cuestiones fisiológicas del embarazo. Y las mujeres llegan a un punto, algunas de ellas diciendo, no va a parir, llévame al hospital. ujú. Y ahí van al hospital, que está a 5 minutos de aquí, al Hospital de la Mujer, que era el antiguo hospital regional, y ya, la partera hace el ingreso y ya después le mandan el mensajito a la partera. Salió todo bien. Sí. Entonces, bueno, ese es el punto principal de la atención primaria, ¿no? Entonces, la acogida, el sistema de acogida de tener mujeres viviendo aquí, dejó de ser necesario Ujú, porque empezaron a hacer uso de sus redes dentro de la ciudad. Incluso algunas hacen que las mamás vengan de la comunidad, ujú. ¿sí? Para este acompañamiento. Entonces, bueno, pues esa es un poco la síntesis. No me acuerdo si habías hecho otra pregunta y no te la contesté. Otra cosa que creo que como que rescato de lo que has dicho es que finalmente, y hace poco lo acabo de escuchar, que después de cuando cumples 50 años empiezas te regalas la palabra no, ¿no? Yo no sé, sí, sí, yo ya pasé de los 50, si eso es realmente después de los 50, pero digo, es que eso es algo que deberíamos de haber aprendido desde chiquitos, desde siempre, ¿no? Y a mí, por ejemplo, es algo que me cuesta todavía decir que no, ¿no? Y tú sabes que no, no lo quieres hacer, y es el vivir todo esa, y cuántas veces de verdad, y yo creo que ahí viene la conexión con lo que tú dices del poder. Tengo el poder de decir que no. Claro.
Y ahora tengo una claro. niña que tiene 13 años y que de repente le digo, ¿y por qué? Y dice, porque puedo. O sea, Claro, entonces, porque le digo, ¿por qué hiciste esto? Porque puedo. claro. Entonces dices, híjole, ¿cómo no aprendí yo a los 14 años a decir, porque puedo? Lo estoy Ok, haciendo porque puedo, o no lo estoy haciendo porque puedo, ¿no? O sea, claro, puedo hacerlo, claro. es mi decisión, lo que tú estabas diciendo tan importante. Pues otra Sí, cosa sí, que sí, sí, sí. también veo que dices, o sea, tú, por eso decía al principio, que aparte yo no sé por qué dije que eras argentina, porque ya no eres argentina, no te, Ya no me tengo un sale. montón y lo dije porque hay muchísimos Está compañeros, de bien. hecho estuve trabajando un tiempo con un compañero en radio y él es argentino, y tienen 20 30 años aquí y no se les quita el acento argentino. O sea, es increíble cómo los argentinos son de los acentos más marcados de toda Sí, Latinoamérica. Entonces, sí. tú ya no tienes acento, Sandra, yo puedo decir, retiro lo dicho, eres una nativa en Argentina, pero vuelta a nacer, por así decirlo, en México. Sí, Todo. déjame que diga algo con respecto a esto. Em, Pregúntate qué acento tienes en inglés. Yo aprendí a hablar mexicano como aprender un idioma diferente, Mm, ¿sí? Entonces, los argentinos, la letra que más dificultades tenemos es la S, ujú, ¿sí? Entonces, las S intermedias y finales nos dan muchísimo trabajo, ¿sí? Y fue una de las cosas que yo aprendí, entonces observando, viendo, ¿sí? Porque me daba cuenta de que no me entendían, ujú, no es el mismo idioma. ujú, Y eso me permitió también aprender muchos rasgos culturales que de otra manera me los hubiera perdido, ¿sí? Entonces, para mí fue una necesidad inculturarme, apropiarme de esta cultura, hacerla mía ujú, y relacionarme desde ahí. O sea, no me creen que soy mexicana, por supuesto que no me creen, porque tengo 1,70 m, porque tengo la piel un poco más blanca que la media mexicana, y algunos me dirán, ah, bueno, pero es del norte usted, ¿verdad? Y cuando no tengo muchas ganas de hablar o con el contexto no da, entonces termino diciendo sí. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, es como aprender, en mi caso fue aprender otro idioma, pero también aprender otra cultura, ujú, ¿sí? Aprender a pensar en mexicano. ujú, Y si yo hubiera mantenido mi idioma, mi idiosincrasia fuera de contexto, me hubiera perdido muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, es lo que a muchas mujeres les pasa. Vienen de una comunidad, de un medio rural y de un medio indígena a una ciudad cosmopolita como San Cristóbal, aunque tiene un sustrato indígena muy importante, eh, y se tienen que ir haciendo de códigos culturales distintos, ¿sí? Y algunas los aprenden y es como que es nadar cómodamente en un mar que no conoces, ¿sí? Y luego regresar a casa con lo mismo, o sea, acabo de regresar de Argentina ahora, el lunes regresé, ¿sí? Y tuve que pasar por España, entonces, eh, y me di cuenta que me sentía muy cómoda en Argentina, o sea, sí, recuperé el acento y no había, o sea, no es que el pierdo todo curry, aquello, ¿no? la Entonces, carne. claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues eso es un poco, ¿no? Y después la otra cosa que So- te quería comentar es de que realmente, y lo decías, ¿no? También doña Lucha también fue mamá, pero ustedes se han convertido en mamás de muchas, lo decía al principio, ¿no? sí, Yo quería reconocer ese maternaje, por así decirlo, ujú, o sea, que no ujú, tiene que ver con el parir hijos, ¿no? claro, Y lo que tú dices que claro, me impresionó, pero sí, ahora sí que hice un déjà vu, y efectivamente el abrazo que lo sentimos tan natural, ¿no? Pues no para todos es natural, ¿no? Y no para todos es natural ser mamá y tener esa ternura materna, ¿no? Y no es necesario parir un hijo para ser mamá. O sea, creo que, claro. y otra cosa que quería abundar es sobre la idea que yo sí creo que las mujeres, no es que yo sea feminista, porque a mí me gusta más el término mujerista, ¿no? Y que viene con otro contexto de no contrarios, ¿no? Claro. Sino realmente yo conozco igual a muchos hombres que son mujeristas, por así decirlo, porque abrazan Ujú, esa ujú, parte, ¿no? No vale, como un sí, contrario, como una rivalidad, ni mucho menos, pero yo sí creo que las mujeres pensamos más en comunidad, independientemente si somos claro. mamá o no. O sea, sí hay
nosotros incluido, que a lo mejor tiene que ver con esa cuestión de que puedes decir nosotros y decir Sí, yo cuando realmente estás embarazada, ¿no? Entonces, pero claro. ese Ujú, embarazo a veces puede ser también lo que tú decías, o sea, somos un hogar, ¿no? Somos realmente un hogar, ujú. somos una hoguera, Sí. somos un hogar, somos una comunidad que la otra vez también escuchaba que no hay mayor, digamos, que inteligencia, sí, como el ser em, altruista, por así decirlo. O sea, las personas generosas tienden a ser Ujú. muy altamente, o sea, no hay una persona realmente inteligente que no sea altruista, que no vea por el otro, que no vea en lo común, que no vea que su bienestar siempre va a estar Sí, ligado al bienestar del otro. definitivamente. Y eso tiene que ver con la solidaridad, con las redes, con esta visión de Doña Lucha. Somos una comunidad y el sentido de comunidad es lo único que nos salva. Entonces, incluso cuando las mujeres vivían acá y tenían absolutamente todo resuelto, casa, comida, salud, protección, todo, tenían que ofrecer algún servicio a la otra mujer. Ok, está en trabajo de parto, camina con ella, sóbale la espalda cada tanto, respiren, toma agua con ella, o sea, acompáñala, ¿sí? ¿Quiénes van a hacer el caldo de pollo? Porque había que parir y había que tomar caldo de pollo después, no importa si eran las 9 de la mañana, entonces caldo de pollo. ¿Quién va a hacer las compras? O sea, desde esas pequeñas cosas nosotros le dábamos una altísima relevancia, siempre, en la reflexión con las mujeres, ¿sí? No somos islas, no somos personas aisladas, no somos entes todopoderosos, ¿sí? Que no necesitamos de nada. Al contrario, somos una intersección en una red inmensa que está formada por personas y por otros seres, ¿sí? Y por otra vida que la necesitamos y que cualquier cosa que hacemos nosotras afecta a todo el resto. Si estamos tristes, vamos a estar generando, contribuyendo con el malestar de los demás. Y si estamos alegres, todo el mundo se le quiere pegar a alguien que está contento, ¿no? Todos, digo, y acá nos reímos muchísimo. O sea, la risa es así como escuchas unas risas, unas carcajadas desde el otro lado de la casa porque estamos hablando y nos estamos divirtiendo todo el tiempo. Entonces, hay una energía muy ligera y eso también a mí me da mucho placer cuando de repente aparece una mujer a la que hemos acompañado 10 años antes y viene con su hijo o hija grande y vienen cargando bolsas con cereal, con pan, con alguna cosa que traen como agradecimiento y nos dicen, ustedes fueron mi familia y yo no las voy a olvidar nunca. Y se sientan en la banquita que está entre dos bugambilias, a decir, wow, se respira mucha paz. O sea, a mí eso me llena de regocijo y así como diciendo, Doña Lucha, lo estamos haciendo bien. Doña Lucha, no erramos lo que nos dijiste, lo que nos dejaste y lo que nos pediste. Lo estamos haciendo bien. Y por eso es que existimos, porque además crisis económicas hemos tenido un montón, Sí. somos expertas en eso, y, y hemos salido. Tuvimos una crisis horrible, ya ni me acuerdo en qué año fue, creo que debe haber sido entre 2010 y 2011, en que nos quedamos sin un centavo, sin un centavo. Tenemos un bazar de ropa usada y de cosas que en algún momento se nos ocurrió pedir donativos para las mujeres y llegaron así un montón y pusimos una tienda de ropa usada y de tiliches que siempre compran. Entonces, ese era el que nos sacaba, así cada centavo era contar las monedas para pagar la luz, para pagar el teléfono. Hacíamos comidas comunitarias porque no teníamos salario, nos quedamos sin un quinto. Las mujeres venían, ¿qué se necesita? Hacemos tortillas, vendemos tortillas. Otras personas, hacemos una fiesta y vendemos la entrada y dos, tres delirantes que andan por el pueblo vienen y tocan y hacemos una gran tocada. Ok, toda la abundancia que nos rodeaba, o sea, decir, hogar comunitario no ha sido pobre jamás. Y eso es también lo que fomentamos en las mujeres, no somos pobres. Y Ujú. te cuento así como una anécdota rapidísima. Una vez estábamos, otra de las Maris, también que fue usuaria,
se formó como promotora de derechos humanos y también como consteladora familiar. Entonces, estamos como en un remanso con un grupo de mujeres por la zona de Aldama. Entonces, un día tratando de ayudar y de desmenuzar cómo podíamos continuar con el programa de formación para estas mujeres, le dije, Mari, tradúceme la palabra pobreza en tzotzil. Y se queda pensando, así como diciendo, no hay. ¿Cómo explicarías la palabra pobreza? Porque todos repiten somos pobres. ¿Cómo explicarías eso? Estuvo, te diré, como 2 horas buscando palabras y terminó en una frase que traducida al español significa la tristeza del que no tiene nada. A partir de ahí, desarrollamos un programa completo durante un año para ayudar a que las mujeres con las que estábamos trabajando en Aldama vieran toda la abundancia que tienen alrededor, incluyendo el capital, el conocimiento de poder producir una obra de arte con hilos que ninguna otra persona puede hacer en el mundo, y que de eso ellas pueden obtener un recurso que les sirve para completar lo que no tienen alrededor. Fue fascinante, de verdad, fascinante, de ver el vaso medio lleno en lugar de sufrir por todo lo que no tenemos y que nos gustaría tener y que jamás vamos a tener, ¿sí? Entonces, no sé si estaba en el contexto de lo que Sí, me estabas sí, no, no, diciendo, sí. pero bueno. Definitivamente, y ahora sí la pregunta esperada, yo creo que por muchos de los que están escuchando, ¿cómo poderla ayudarlas? O sea, ¿cuántas son las personas que están trabajando todavía activamente? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? ¿Y cómo poder ayudar? Ya sea, bueno, participando obviamente en la parte financiera, pero también a lo mejor hay alguien que nos está escuchando de por allá o que quiera donar su tiempo durante un tiempo. Lo que tú dijiste, yo también tuve experiencias hermosas durante la pandemia porque mucha gente tenía tiempo libre y donaba su tiempo, ¿no? Y después Claro, aprendieron en la pandemia. Tengo una sí. compañera que dice la maestra pandemia, siempre dice la maestra pandemia, y muchas personas descubrieron otra forma de vivir con la pandemia, ¿no? El mundo cambió en muchos sentidos de ver cómo puedes hacer tu tiempo útil, el trabajo también a distancia y demás, ¿no? Pero dime un poco el escenario ahorita de cómo están constituidas y qué necesitan y cómo podemos Ok. ayudar y cómo también, la cuarta, personas se pueden beneficiar de ustedes también si alguien nos está escuchando, que conoce a alguien, etcétera, cómo llegar hacia ustedes. Claro, claro. Bueno, de cómo, si hay alguien que sepa de alguna mujer aquí en Chiapas que esté con alguna necesidad necesidad de acompañamiento, nos puede buscar en Barrio San Diego, en San Cristóbal de las Casas. La calle es Pacheco Luna, número 6. Estamos a 50 metros del Templo de San Diego. Es una zona bastante céntrica, digamos. Estamos como a 3 o 4 cuadras de la central de autobuses, y por tanto de la calle Insurgentes, que es la calle principal de la ciudad. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, de muchísimas maneras. Me he olvidado, tenemos las ligas que te las puedo mandar por WhatsApp de nuestras redes sociales, seguirnos y entrar en contacto. Paciencia, porque por ahí tardamos un poquito en contestar los mensajes porque los vemos tarde. Bueno, esa podría ser una manera de vernos y de difundir el trabajo. Tenemos la tienda comunitaria Trama, es una idea de Doña Lucha, y consiste en unos exhibidores aquí adentro. O sea, no es que hay una tienda en la calle, sino que promovemos el trabajo de las mujeres. Estamos siempre buscando expoferias. Descubrimos el año pasado una asociación civil del centro del país o del norte del país que promueve el talento de las mujeres artesanas y hacen expoventas. Entonces nos colamos y 3 veces al año vamos a la Ciudad de México, al Museo del Risco, a llevar las artesanías de las mujeres, y el siguiente paso es que una de nosotras con una de las mujeres artesanas vaya. Todavía no se han animado porque son muchas horas, porque se marean, porque les da susto, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, esa es como una manera de vender los productos de las mujeres y nos da la posibilidad de contar con recuperar el dinero
para poder pagar de inmediato en cuanto las mujeres producen, porque también es como el mecanismo que hemos generado, donde no es que me dejas algo y ya veré cuándo lo vendo, sino te recibo lo que tienes y te lo pago de inmediato y nosotros vamos teniendo estos flujos de venta importantes que ayudan. Hay 2 empresas en San Cristóbal que se ocupan del turismo. También te voy a poner los nombres por WhatsApp, que reciben turistas. Generalmente son de Italia, de Francia, de Estados Unidos, y hacen algo que se llama turismo responsable. Ahí están cerrando una puerta. Hacen turismo responsable, entonces ellos visitan algunas organizaciones aquí y nosotras nos ocupamos de hablar del trabajo que hace Hogar Comunitario y del contexto social en el que viven las mujeres. Entonces, no solamente ven los monumentos históricos, sino también ven la realidad de las personas en México. Entonces, esa sería una gran manera de ayuda, porque a través de ellos, estas personas dejan un donativo a Hogar Comunitario y además compran artesanías, que es un ingreso importante para poder seguir con el programa Trama. La otra también, que te voy a pasar los datos por WhatsApp, son aportaciones en dinero, que a lo mejor a la distancia es lo más fácil. Hay el voluntariado, que también es otra manera de dar recursos con tu tiempo y con tus conocimientos. Tengo un manualito de acogida para personas que vienen a hacer su voluntariado, eh, con un mínimo de 3 meses, para que más o menos te enteres de lo que está pasando aquí adentro y puedas colaborar. Tendría que haber un cierto manejo de la lengua, del español, del castellano, para poder relacionarse con las mujeres. Y siempre mucho trabajo. El programa de educación preventiva, somos 4 personas que siempre necesitamos el apoyo de los voluntarios. Si tienen experiencia con adolescentes o con niños, es de súper gran ayuda, o si tienen vocación o sensibilidad para trabajar con ellos. Desde la atención primaria también se necesita mucho apoyo. Solemos recibir algunas estudiantes de medicina, algunas interesadas en introducirse a la partería. Todo el trabajo de cuidados del embarazo también ha ido decreciendo porque hay más parteras, o sea, se están haciendo fuertes las parteras con todo y la dificultad que tienen frente a todas las regulaciones y toda la cosa que hay, se fueron achicando. Y bueno, en San Cristóbal hay muchas parteras, entonces afortunadamente tienen muchas opciones. Y una cosa que nos ha pasado ahora, el centro de salud de aquí, de este barrio de San Diego, nos ha pedido que preparemos a las mujeres que llegan a los cuidados prenatales al centro de salud. Entonces es como el principal objetivo para nosotros. Pueden aprender muchísimo. Quien venga puede ayudar porque hay siempre mucho para hacer, que si hay un parto hay que acompañar a la partera, si hay que salir a un taller también hay que acompañar a las compañeras que van a dar el taller, etcétera, ¿no? Si alguien dice, yo no sé absolutamente nada de eso, pero tengo un mes para colaborar, perfecto. Siempre tenemos una bugambilia que podar. Hay paredes que necesitan ser pintadas. Hay un huerto que dentro del programa Trama en la pandemia agregamos la noción de huertos urbanos para mujeres indígenas rurales que han migrado a la ciudad y que se niegan a cultivar nada en una maceta o que dicen no se puede cosechar nada que si no tengo un pedazo de tierra. Entonces introducimos eso y tenemos un prototipo en el patio trasero del hogar comunitario. Eso requiere de mucho trabajo, entonces bueno, ahí ya di como todo un menú de las grandes posibilidades. Nos pueden contactar, te voy a dejar también de qué manera se pueden contactar con nosotras. Intentamos hacer, si la persona vive en el extranjero o vive en otra parte del país, que no podemos tener una reunión aquí, hacemos reuniones de manera remota para conocernos, para conocer las intereses, habilidades, e ir como preparando un poco el camino para recibirles y vamos como diciendo, mira, ya te tenemos un paquete de actividades, en cuanto llegues va a suceder esto y aquello, ¿no? Y en cuanto a los fondos, siempre estoy buscando fundaciones o en el extranjero, México, desde este gobierno, se cerraron todas las posibilidades de acceder a los fondos federales.
Al principio me molesté en el sentido de que me meten en la bolsa de la corrupción cuando hemos hecho un trabajo impecable y jamás le hemos pedido un peso al Estado para hacer este trabajo que tendría que hacer el Estado, ¿sí? Pero después dije, ok, ha sido necesario, veremos qué pasa en el siguiente sexenio y ya. Entonces, dependemos un poco de lo que viene del extranjero. Entonces, si hay fundaciones, alguien que tiene relación con alguna fundación y esté interesado, me va a interesar mucho poder entrar en contacto con alguien de ellos que trabaje género, que trabaje derechos de las mujeres, que trabaje salud integral. Bueno, creo que podemos hacer un camino de construir, digamos, no pensamos, dame dinero para que yo trabaje, sino más bien cómo nos aliamos para poder hacer este trabajo juntos y tener un mejor impacto en la ciudad. Entonces, cuando mejor bonanza tenemos en materia de dineros, mayor posibilidad de acción sucede. Entonces, abordamos más, podemos hacer más trabajo hacia afuera y no esperar solamente que vengan las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Muchísimas ¿Sí? gracias, Sandra. La verdad que es todo un regocijo escucharte y realmente proyectarme, como yo creo que muchas mujeres lo están haciendo ahorita, en cómo realmente podemos cada quien hacer la diferencia en donde estemos, ¿no? Y que hay tantas mujeres que están en situaciones tan vulnerables. Me imagino que también hay inmigrantes, también mujeres que van de paso, lo que decías, desgraciadamente, el problema de la tráfico humano y demás. Entonces, el contar tu historia, yo creo que va a hacer que ya muchas personas que nos están escuchando empiecen a ver qué forma pueden idear o para poder hacer lo mismo, replicar lo que se pueda en sus contextos o para poder ayudarlas a ustedes directamente. Tal cual, tal cual. Muy bien, así es. Gracias, Sandra. Y bueno, pues espero que esta sea la primera y que después tengamos buenas noticias de algunas Muy bien, historias que hayan muy nacido bien. a partir de esta conversación. Maravilloso y muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias al equipo de Impacto y de abrirnos esta oportunidad. Y bueno, nada, a quienes escuchen o lean, pues también un saludo muy afectuoso desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas.